a la oración. En este contexto, el tema que he elegido para esta charla cuaresmal obedece al deseo del excelentísimo Cabildo, quien pidió en su última sesión ordinaria que en este año el tema de la oración fuese profundizado desde diversos puntos de vista. Y yo he elegido el tema de los salmos, de ahí el título de esta charla cuaresmal, Orar con los salmos. Creo que retomar la oración con los salmos es de grandísima importancia, sobre todo porque el Señor, como buen hijo de Israel, hizo de ellos el pan de su oración cotidiana. Jesús, la Virgen, San José, rezaban con los salmos. Los primeros cristianos así lo entendieron también, y la Iglesia a lo largo de los tiempos no ha cesado de elevar su plegaria a Dios con estos textos oracionales. Naturalmente sería demasiado pretencioso no hablar de todo y cada uno de los 150 salmos, distribuidos en 5 libros, tal y como aparecen en el Salterio, en la Biblia. Mi objetivo es más modesto. Dado el tiempo de Cuaresma en el que nos encontramos, me he fijado en un grupo de ellos, denominado por la tradición con el nombre de Salmos penitenciales. Permitidme que comience explanando a vuela pluma algunas cuestiones generales que, a modo de introducción, nos sirvan para comprender mejor el libro de los Salmos y el objetivo con el que fueron escritos. Lo primero de todo es que los Salmos no nos son ajenos a ninguno de nosotros. Hemos crecido con ellos. Creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares han rezado a Dios con las frases de los Salmos. Y si no, ¿quién no ha pedido alguna vez al Señor que lo ampare con la súplica, Dios mío, ven en mi auxilio? Pues es del Salmo 70. ¿O quién no ha encontrado paz con el Salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta? Es del Salmo 23. Y así, si hacemos memoria, podríamos citar otros muchos salmos. Son el pan de nuestra oración, porque son palabras de Dios. Es el mismo Señor el que nos ha regalado los salmos para decirnos cómo podemos dirigirnos a Él. Como nuestros padres nos enseñaron a hablar, a llamar a cada cosa por su nombre, a pedir. Así Dios, que es buen Padre, nos ha dado los salmos para enseñarnos a rezar. De ahí la gran importancia que tiene el profundizar en ello. El Salterio, nombre que recibe el libro de los Salmos, fue el libro del pueblo de Dios, que usó para orar, tanto en el culto público como en la devoción privada. Fue también el manual con el que el mismo Jesús aprendió a orar. En su infancia y juventud iría aprendiendo a poner en palabra su intensa relación con Dios Padre a medida que iba recitando de memoria los salmos. De hecho, sus últimas palabras en la cruz son súplicas tomadas de los salmos. Recordad, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo cita San Marcos en el capítulo 15. Hace referencia, o cita mejor dicho, al Salmo 22. O la exclamación de Jesús antes de morir, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, narrada por San Lucas en el capítulo 23, hace referencia al Salmo 31. O su grito, tengo sed, lo narra San Juan en el capítulo 19, hace referencia al Salmo 22 y al Salmo 69. La oración de Jesús en los momentos postreros de su vida terrena es una oración con los salmos, lo cual nos lleva a pensar y a afirmar que toda su oración tuvo como pan de cada día los salmos del Antiguo Testamento. En este sentido, San Agustín llama a Jesús con una expresión bellísima. Dice, iste cantator salmorum, este cantor de los salmos. La palabra iste contiene un sentido de admiración y sería mejor traducirlo como este admirable cantor de los salmos.
Cuando Jesús oraba los salmos, proyectaba sobre ellos una luz nueva que los hacía brillar con un nuevo resplandor. Nadie como Él ha rezado los salmos. Como ya les indicaba en esta charla, vamos a centrarnos en el grupo de los denominados salmos penitenciales, de honda raigambre en la piedad cristiana y muy aptos para el tiempo cuaresmal que estamos viviendo. Dichos salmos son, según la Vulgata latina, los siguientes. El Salmo 6, que comienza diciendo: Señor, no me corrijas con ira. El Salmo 31, dichoso aquel que está absuelto de su culpa. El Salmo 37, Señor, no me corrijas con ira. El Salmo 50, el famoso Miserere, misericordia, Dios mío, por tu bondad. El Salmo 101, Señor, escucha mi oración. El no menos famoso Salmo de Profundis, desde lo hondo a ti grito, Señor. Y por último el Salmo 142, Señor, escucha mi oración. Como el comentario a cada uno de ellos excede al tiempo del que disponemos, he optado por dos, que a mí me parecen los más significativos por haber calado hondamente en la devoción cristiana. El Salmo 50, el Miserere, y el Salmo 129, el de Profundis. Además, estos salmos tienen algo en común. Son súplicas de personas en una dificultad. Enfermedades, persecuciones, exilio, mala conciencia, etcétera, que elevan su oración al Señor y que por eso hacemos nuestro, que también podemos atravesar estas situaciones de sufrimiento por el motivo que sea, para elevarlos también nosotros al Señor con las mismas palabras que Él nos ha regalado. Los tienen ustedes escritos porque quería que los tuviéramos presentes en el folleto que se le ha entregado para su comentario posterior. Pero antes de comenzar, es conveniente explicar algunas cuestiones prácticas. La primera de todas, ven ustedes que pone ahí Salmo 51, Salmo 50. 51, 50. Cuando vamos a la Biblia, nos encontramos en los salmos que tienen dos números. Y bueno, con frecuencia los lectores buscan una cita de los salmos y se dan cuenta que dicha numeración no coincide con los de su Biblia. Por ejemplo, el Salmo 50 va a buscarlo, el Miserere, que vamos a contemplar esta tarde, pero cuando vamos a la Biblia resulta que el Salmo 50 es otro y que el Miserere viene numerado con el Salmo 51. Y siempre tenemos un lío con eso y a ver cómo sucede esto y por qué sucede esto. A ver, sin adentrarnos en muchas cosas, ¿qué ha pasado? Pues lo más fácil para el lector será darse cuenta de que normalmente las Biblias traen dos numeraciones, un número y después otro entre paréntesis. Por ejemplo, el Miserere es el Salmo 51, y entre paréntesis 50. Pues el primer número corresponde a la Biblia hebrea y suele ser el citado en la mayoría de los libros académicos o de lectura divulgativa. El segundo número, entre paréntesis, corresponde a la Biblia griega y es el seguido por la liturgia y la mayor parte de los documentos eclesiásticos. Y es que en la versión de la Vulgata latina, a la altura del Salmo 11, lo dividieron en dos. Y por eso, en la versión hebrea tiene hasta esa numeración el mismo número todo, pero a partir de ahí se duplica. Nosotros, para entendernos, siguiendo la numeración propia de la Vulgata latina, que es la que aparece en los textos litúrgicos de la misa, pues seguimos el número entre paréntesis. Por eso para nosotros el Salmo 50 es el Salmo Miserere. Otra cuestión básica. Los salmos son oraciones cantadas de diversas épocas y autores que fueron agrupando en colecciones hasta alcanzar su disposición final. Es un libro único en la Biblia por tratarse de una colección de literatura de oración, petición y meditación. Así pues, para utilizar una comparación que nos resulte útil, el Salterio se parecería a aquel muchacho de la parroquia que toma los diferentes folios de cantos que se usan en las diferentes épocas y celebraciones, Adviento, Pascua, Cuaresma, etc., y hace un cancionero más o menos ordenado para que la comunidad pueda buscar fácilmente los cantos de cada celebración. Por eso hay 5 libros de salmos, dependiendo del tenor del contenido. Hay salmos didácticos, hay salmos sapienciales, hay salmos penitenciales, hay himnos, hay salmos de alabanza,
Están ordenados por temas. Para cuando vayáis a la Biblia, pues que sepáis que es importante ir a la Biblia, ¿eh? La mayor parte de los salmos eran usados en la liturgia del Templo de Jerusalén por los levitas, los cantores oficiales de Israel, para entendernos los canónigos de aquella época, allí en el Templo de Jerusalén. Aquí los que cantamos los salmos somos los canónigos. Bueno, y vosotros cuando acudís a las celebraciones con nosotros. De hecho, lo llamamos salterio. El salterio es un instrumento musical que da nombre a todo el libro. Para entendernos, eran canciones que se cantaban con una guitarra, no una guitarra, pero se le parece, llamada salterio. Y tienen sus indicaciones. En algunos salmos dice, según el tono de la cierva sedienta. Se nos ha perdido cuál sea el tono de la cierva sedienta, pero existía una canción que se llamaba La cierva sedienta y que servía su música para entonar un salmo en concreto. Hay muchos detallicos de esto. Bueno, y no me meto en toda la cuestión literaria de los salmos porque no es el momento, se trata de otra cosa. Los salmos son poemas para orar. Hay que leerlos, por tanto, con sensibilidad poética. Sin embargo, los recursos poéticos de los antiguos no eran iguales que los que usamos actualmente. Cuando uno lee los salmos, y más en castellano, dice, bueno, ¿y esto es poesía? Y es que la poesía de los antiguos es distinta. Así, por ejemplo, los versos en hebreo no riman, ni siquiera en hebreo. El procedimiento más típico de la poesía hebrea es el paralelismo, es decir, repetir la misma idea con otras palabras. Vamos a poner unos ejemplos. Dice el Salmo 71, sé tú mi roca de refugio. Y responde, el alcázar donde me salve. Y es muy bonito, pero no rima. Y dice lo mismo, una roca de refugio, la Peña de Marto es una roca de refugio, ya que en mi pueblo lo sacamos a colación. Un alcázar donde me salve, el castillo de Jaén era un alcázar. Es lo mismo, es una repetición en paralelo que reitera la idea fundamental. Dios es donde puedo refugiarme con seguridad. Y le pido a Él que me abra la puerta. Eso está diciendo ese salmo. O, por ejemplo, en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, y responde, y todo mi ser a su santo nombre. Mi alma y todo mi ser son la misma cosa. Todo yo quiero ser una bendición al Dios que me ha bendecido. O por último, otro ejemplo, en el Salmo 116, alabad al Señor todas las naciones, y responde, aclamadlo todos los pueblos. ¿Veis? Es otra forma de hacer poesía, pero muy hermosa. Un verso quebrado que responde a una misma realidad. En conclusión, el lector de los salmos debe acercarse a ellos con deseo y delicadeza para leer con sensibilidad su poesía y así poder hacer suya la experiencia orante que en ellos se alberga. Esto es tan importante para el oficio divino como para la lectura, la proclamación del salmo responsorial en la misa. El salmo responsorial no le gusta hacerlo a casi nadie, porque parece que es una pieza ahí de paso entre lo importante de la primera lectura y la segunda lectura. Y se lee de cualquier manera. Y el salmo responsorial es palabra de Dios. Y tiene la importancia de dirigirnos a Dios con las palabras que Él nos ha prestado para que le recemos y con el peso espiritual del pueblo de Israel que el Señor rezó. Por eso tienen gran importancia los salmos para nosotros. Una última cuestión, y fijaros si tienen importancia. Jesús resucitado en su última aparición a los discípulos les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Así pues, los salmos hablan de Jesús. Tomando pie de esta convicción, decía San Agustín, en una obra que tiene suya en narraciones sobre los salmos, dice, cuando oímos un salmo,
escrito antes de venir nuestro Señor Jesucristo en nuestra carne, todo nuestro interés se centra en ver allí a Cristo, en entender allí a Cristo. Dirigíos pues conmigo a investigar este salmo y busquemos en él a Cristo, pues sin duda se mostrará a los que le buscan. Él que se manifestó a los que no le buscaban y no abandonará a los que le desean. Él que redimió a los que no se preocupaban de él, cómo no redimirá a los que van a buscarle a él. Por tanto, con esta conciencia nos adentramos en estos dos salmos. La segunda parte de la charla la he llamado Parce Nobis Domine, Señor, ten piedad de nosotros. Dos salmos para pedir perdón. El primero, el Salmo 51, 50, el Salmo Miserere. Me gustaría que antes de adentrarnos en él, lo rezásemos todos juntos. Como está escrito por partes, pues la primera parte la hacemos los de este lado y la segunda parte la hacéis vosotros. Vamos a hacerlo con detenimiento. La introducción la hago yo. Al director, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido a aquel a Betsabé. Comenzad vosotros. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Lo habíamos rezado alguna vez, ¿verdad? En una de sus parábolas, Jesús alaba la actitud del publicano que hace una oración sencilla y sincera. Oh Dios, ten compasión de este pecador. A Dios le agrada que nos reconozcamos pecadores ante Él. Tomemos conciencia de nuestros pecados personales y estructurales y supliquemos el don de la conversión. Tenemos conciencia de que estamos ante el 3 veces santo. Digámosle como Pedro: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y nos quiere tanto Dios, que ha querido poner sus palabras en nuestros labios. Los salmos son palabra de Dios, para que nosotros abramos el corazón al arrepentimiento verdadero y a la conversión.
El miserere es el salmo más conocido para pedir perdón. El título inicial lo presenta como la confesión dolorida de David después que el profeta Natán desveló su pecado con Betsabé. Recordáis aquella historia, ¿verdad? Una tarde, el rey David, en la siesta, se estaba paseando por la terraza de su casa. En el patio de al lado había una señora hermosa bañándose y el rey la miró con deseo. Y como era el rey, se la llevó a su casa. Pero la señora estaba casada y estaba casada con el general de su ejército, Urías. Urías estaba en la guerra. El rey, pues, quiso disimular el embarazo que tenía ya Betsabé de él, mandando a Urías venir de la guerra, invitándolo a un banquete, emborrachándolo y después mandándolo a su casa para que se acostara con su mujer y pensaba que el hijo era suyo. Pero Urías, que era muy fiel a su ejército, no quiso ir a su casa y pensó, yo me voy a ir a mi casa estando mi hombre en la guerra, en la lucha, no voy, me hago solidario con ellos. Y al rey le salió el tiro por la culata. ¿Qué hizo? Pues mandó orden a un teniente de su ejército para decirle, poned a Urías al frente donde más recia sea la batalla, y cuando llegue el enemigo y lo ataquen, dejadlo solo para que lo hieran y muera. Y así sucedió. Y entonces David se quedó con Betsabé, la mujer de Urías, porque previamente había cometido adulterio y encima de todo había propiciado un asesinato. Esto fue el santo rey David. Esta historia está recogida en la Escritura, en el libro segundo de Samuel, los capítulos 11 y 12. David pensó que se iba a salir con la suya, muy a la ligera. Sin embargo, Dios le mandó al profeta Natán y le contó aquella historia por la que David montó en cólera y que decía así. Un hombre vino de visita a casa de un amigo suyo y quería invitarlo a cenar, estoy citando de memoria. Pero aquel hombre no quería matar ninguna de sus reses y fue y le robó una cordera que tenía su vecino, que la había criado desde que era chico y que la quería como una hija. Le robó la cordera y se la ofreció de comida al amigo que había venido. Y el rey montó en cólera, se levantó del trono y le dijo, ese merece la muerte. Y le dijo Natán, ese hombre eres tú. David se deshace, se arrepiente y, según la tradición, escribe este Salmo 50 pidiendo perdón al Señor. ¿De dónde surge esta oración? Que es palabra de Dios, que son palabras de Dios puestas en el corazón de David y después en el que las escribió. ¿De dónde surge? De una experiencia de pecado profundísima, de haber violado la alianza de Dios y de haber asesinado a un hombre por su lujuria. Fue más allá de donde debía. De esta experiencia brota esta oración. Personalmente estoy convencido de que hay un salmo para cada situación en la vida, pero estoy más convencido aún que de toda experiencia que tengamos, por muy honda que sea, después lo veremos en el De Profundis también, siempre podemos elevar una oración a Dios suplicando misericordia. Y estas palabras son perfectas. El Salmo se despliega en dos momentos. El primero dedicado al reino del pecado. Ahí lo tenéis. Versículos del 3 al 11. Si cogéis el papel, lo veis perfectamente. El segundo dedicado al reino de la gracia, en el que el salmista suplica la misericordia divina y se imagina cómo será su nueva vida cuando ya viva reconciliado. Versículo 12 al 19. Hay un final, 20-21, que también comentaremos. Comenzamos con el reino del pecado.
Son dos los horizontes que traza el Salmo 50. Está ante todo la región tenebrosa del pecado, versículos 3 al 11, en donde está situado el hombre desde el inicio de su existencia. David lo dice: mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Muchos padres quisieron ver en estos versículos, aunque no directamente hablen de ello, en el pecado original que todos traemos cuando nacemos y que se nos borra en el sacramento del bautismo. Pero lo que está expresando fundamentalmente, le está diciendo a Dios, es que no puedo salir de mi pecado. Es que me veo impotente. Es algo tan consustancial a mí que me veo impotente de salir de mi pecado. El Salmo en esta primera parte aparece como un análisis del pecado realizado ante Dios. Y son tres los términos hebreos utilizados para definir esta triste realidad, que provienen de la libertad humana mal empleada. El primer vocablo es hatá. Significa literalmente no dar en el blanco. El pecado es una aberración que nos lleva lejos de Dios, meta fundamental de nuestras relaciones y por consiguiente también del prójimo. No en vano San Ignacio comienza los ejercicios con aquella meditación en la que nos hace tomar conciencia de para qué fui creado, por quién fui creado y por tanto, ¿qué hago en esta vida? Y es muy orientativo el pecado como no dar en el blanco. Muchas veces cuando hacemos examen de conciencia nos paramos a pensar, por lo menos yo, en dónde hemos metido la pata. Pero quizá se nos olvide preguntarnos si realmente estamos respondiendo a la vocación que el Señor nos ha dado. ¿Para qué estamos en este mundo? Si estamos dando en el blanco. El segundo término hebreo para hablar del pecado es jabón, no con J, jabón no es, jabón, que remite a la imagen de torcer, doblar. Por tanto, el pecado es una desviación tortuosa del camino recto. Es la inversión, la distorsión, la deformación del bien y del mal en el sentido que le da Isaías. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. Precisamente por este motivo en la Biblia la conversión se indica como regreso, en hebreo suf, al camino recto, llevando a cabo un cambio de rumbo. Cuando confundimos los términos, y como está muy de moda ahora, cuando lo bueno lo desprestigiamos y lo consideramos malo, y lo que es malo lo convertimos en lo que se lleva y en lo que hay que hacer, pues tenemos un torcimiento de nuestro camino. Convertirse significa volver para atrás, retomar el camino indicado. La tercera palabra con la que el salmista habla del pecado es peshá, y expresa la rebelión del súbdito con respecto al soberano, y por tanto un claro reto dirigido a Dios y a su proyecto para la historia humana. En esta primera parte del Salmo 50 aparece un vivísimo sentido del pecado, percibido como una opción libre, marcada negativamente a nivel moral y teologal. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. Así pues entra en escena la conciencia personal del pecador, dispuesto a percibir claramente el mal cometido. De ese sigue una decisión radical de cambio. Todo esto se halla incluido en aquel reconocer, un verbo que en hebreo no solo entraña una adhesión intelectual, sino también una opción vital. Es lo que por desgracia muchos no realizan, como nos advierte Orígenes, aquel padre de la Iglesia, padre de la Iglesia exactamente, pero del que ayer hablaba el señor de Ángel. Hay algunos que después de pecar se quedan totalmente tranquilos, no se preocupan para nada de su pecado y no toman conciencia de haber obrado mal, sino que viven como si no hubieran hecho nada malo. Estos no pueden decir, tengo siempre presente mi pecado. En cambio, una persona que después de pecar
se consume y aflige por su pecado, le remuerde la conciencia y se entabla en su interior una lucha continua. Puede decir con razón, no tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados. Esto es del Salmo 37. En la confesión del Miserere se pone de relieve un aspecto muy importante. El pecado no solo se ve, o no se ve solo en su dimensión personal y psicológica. Es decir, no es que me siento yo muy mal por haber pecado, sino que se presenta sobre todo en su índole teológica. Contra ti solo pequé, dice el orante a Dios. Eso exclama el pecador David. Muchas veces pensamos que nuestro pecado es eso que nos provoca sensación interior de disgusto y nos confesamos para que la conciencia se nos quede tranquila. Todos lo hemos hecho, empezando por mí. Y sin embargo, fijaros lo que dice el Salmo. Contra ti solo pequé. El pecado es un acontecimiento que afecta a la relación con Dios, violando su ley, confundiendo las tinieblas con la luz y la luz con las tinieblas. Es decir, llamando al bien, bien al mal y mal al bien. El pecado, antes de ser una posible injusticia contra el hombre, es una traición a Dios. Son emblemáticas las palabras que el hijo pródigo pronuncia ante su padre: Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. Yo pensaba esto y poniendo un ejemplo, pues se me venía a la cabeza lo siguiente: Señor, hay que ver, yo no soy mala persona, procuro tratar bien a aquellos con los que estoy, no le doy demasiado a la lengua, soy caritativo, y sin embargo hay que ver qué mal te trato a ti. Cuánto olvido, cuánta falta de delicadeza, cuánto pensar que no te importan las cosas, cuánto vivir para mi propia comodidad y para mis propios intereses. Y es lo que dice el Salmo: contra ti solo pequé. Aquello que decimos en el Señor mío Jesucristo: por ser por quien soy, bondad infinita, y porque somos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Es verdad. Cuando yo me acerco a pedir perdón de mis pecados, me pesa de corazón el haberos ofendido. Es la forma cristiana de hablar con el Salmo: contra ti solo pequé. Como vamos a ver a continuación, la confesión de la culpa y la conciencia de la propia miseria no desembocan en el terror o en la pesadilla del juicio, sino en la esperanza de la purificación, de la liberación y de la nueva creación. El Salmo nos enseña que en Dios siempre hay esperanza para el pecador. Y esto lo podemos nosotros ver en estos días de la Cuaresma de un modo eminente. Cuando uno se pone ante el Señor crucificado y uno ve todo lo que ha hecho por nosotros hasta entregar la propia vida, ¿cómo no nos va a perdonar nuestros pecados? Hay personas, y los sacerdotes lo sabemos bien, tan grabadas por el sentido de culpa que piensan que sus pecados no tienen remisión ninguna. ¿Cuánto hace falta hacerles ver la luz de que hay esperanza para el pecador cuando tiene sinceridad de corazón? Quizá no haga falta empezar perdonándonos a nosotros mismos, que no toleramos el meter la pata ni el equivocarnos. Y nuestra propia soberbia nos impide reconocer el perdón de Dios. Porque yo, que soy tan bueno y tan listo, y que soy tan estupendo, ¿cómo he sido capaz yo de esto? Y siempre he estado de vuelta a la misma cosa. La experiencia del perdón al liberador. Bueno, ahora lo digo después. Es que sabéis que me voy por las ramas con demasiada frecuencia. Si el hombre confiesa su pecado, la justicia salvífica de Dios
está dispuesta a purificarlo radicalmente. Y así se pasa a la segunda región espiritual del Salmo, es decir, a la región luminosa de la gracia, versículos 12 al 19. En efecto, a través de la confesión de las culpas se le abre al orante el horizonte de luz en el que Dios se mueve. El Señor no actúa solo negativamente eliminando el pecado, sino que vuelve a crear la humanidad pecadora a través de su espíritu vivificante. Infunde en el hombre un corazón nuevo y puro, es decir, una conciencia renovada, y le abre la posibilidad de una fe límpida y de un culto agradable a Dios. Aquí no es que te meten en la bañera de la gracia, te limpian y andando hasta que peques otra vez, no. Lo que dice el Salmo es que Dios te renueva, te hace de nuevo. No es como pretendía Lutero, que Dios pasaba por alto tus pecados. No, no. La redención de Cristo, que es la que está presente en el sacramento de la confesión, nos recrea de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Lo mismo que el padre de la parábola del hijo pródigo, cuando llega el hijo, no le dice, hay que ver que te fuiste, hay que ver qué patatín, qué patatán. Simplemente lo abraza y hace una fiesta. Borrón y cuenta nueva. Este es el poder de la gracia. Esto es lo que el Señor nos da gratis y que tanto buscan en los psicólogos y psiquiatras y te dicen son 10.000 al final. Pero esto, si lo tomamos con fe, si nos adentramos en ello, es el don de Dios a través de su Iglesia, en los sacramentos, en el sacramento de la penitencia, aunque también Santo Tomás de Aquino dice que la Eucaristía perdona los pecados. Hay que entenderlo, sobre todo los veniales. Vamos a la segunda parte del Salmo 50. ¿Estáis muy aburridos? Bueno. El reino de la gracia. Me estoy alargando mucho, señor Deán. Me estoy alargando mucho. Es significativo ante todo notar que en el original hebreo resuena 3 veces la palabra espíritu. Se pide el espíritu a Dios como un don y acogido por la criatura arrepentida de su pecado. Se le dice, renuévame por dentro con espíritu firme. No me quites tu santo espíritu. Afiánzame con espíritu generoso. Versículos 12, 13 y 14. En cierto sentido podríamos hablar de una triple invocación del espíritu con mayúscula, que como en la creación aleteaba por encima de la agua, acordado del capítulo 1 del Génesis, ahora penetra en el alma del fiel infundiendo una nueva vida y elevándolo del reino del pecado al reino de la gracia. Al principio el mundo era caos, desorden, dice la Biblia. Cuando Dios envía su espíritu que aletea sobre la agua, empieza el orden. Cuando estamos en pecado, nos está diciendo el Salmo, estamos por dentro desorientados, desordenados, insatisfechos. Cuando el Espíritu llega a nuestra vida y nos da el perdón, todo se reajusta. Se entienden aquellas palabras de San Agustín en el libro primero de las Confesiones cuando dice algo tan conocido, pero tan hermoso. Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto andará nuestro corazón mientras no descanse en ti. Eso lo que da la gracia del Señor. Con esta triple mención del Espíritu, el Salmo 50, después de describir en los versículos anteriores la prisión oscura de la culpa, se abre a la región luminosa de la gracia. Es un gran cambio, comparable a una nueva creación. El mismo Espíritu Divino crea de nuevo, renueva, transfigura y transforma al pecador arrepentido. Lo vuelve a abrazar. Fijaros el versículo 13 del Salmo. Dice, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu, es decir, no me lances fuera de ti, abrázame que te necesito. Está diciendo el Salmo. Y esto también es importante.
¿Cuántas veces pensamos que con nuestros pecados Dios se aleja de nosotros? ¿Qué padre y qué madre se alejan de su hijo cuando está enfermo y lleno de dolores, sea como sea? Cuando uno toma conciencia de su culpa, le está diciendo al Señor: Señor, apriétame contra ti, porque si me arrojas lejos de tu rostro y me quitas tu Santo Espíritu, entonces me disuelvo en la nada, vuelvo al caos. El Espíritu lo hace participar de la alegría de la salvación, como el Padre que hace la fiesta por el Hijo pródigo, versículo 14. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. El hombre animado por el Espíritu Santo se encamina ya por la senda de la justicia y del amor. Como reza otro salmo, el Salmo 142, una vez que se le ha perdonado el pecado, dice: enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Después de experimentar este nuevo nacimiento interior, el orante se transforma en testigo. Promete a Dios enseñar a los malvados los caminos del bien. Los que han experimentado el amor misericordioso de Dios se convierten en sus testigos ardientes, sobre todo con respecto a quienes aún se hayan atrapado en las redes del pecado. Pensamos en la figura de San Pablo, que deslumbrado por Cristo en el camino de Damasco, se transforma en un misionero incansable de la gracia divina. Y mira que era pecador San Pablo. Pues el Señor lo transformó. Y mira que era pecador San Agustín. Pues el Señor lo transformó. Y mira que somos pecadores cada uno de nosotros. ¿No nos va a poder transformar el Señor? Pues yo creo que sí. Por última vez, el orante mira hacia su pasado oscuro y clama a Dios: líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío. La sangre a la que alude se interpreta de diversas formas en la Escritura. La alusión puesta en boca del rey David hace referencia al asesinato de Urías, el marido de Besabé, la mujer que había sido objeto de la pasión del soberano. En sentido más general, la invocación indica el deseo de purificación del mal, de la violencia, del odio, siempre presente en el corazón humano con fuerza tenebrosa y maléfica. O lo que es lo mismo, está diciendo el salmista al Señor: Señor, que yo tenga propósito de la enmienda. Que aquello que hice, por lo que te pido perdón, no permitas que lo haga más. Pero ahora, el orante, el del Salmo, los labios del fiel, purificados del pecado, cantan al Señor. El final del Salmo 50 es un final lleno de esperanza, porque el orante es consciente de que ha sido perdonado por Dios. Sus labios ya están a punto de proclamar al mundo la alabanza del Señor, atestiguando de este modo la alegría que experimenta el alma purificada del mal y por eso liberada del remordimiento. El orante testimonia de modo claro otra convicción, remitiéndose a la enseñanza constante de los profetas. Los nombro solamente: Isaías, Amós, Oseas. El sacrificio más agradable que sube al Señor como perfume y suave fragancia no es el holocausto de novillos y corderos, sino más bien el corazón quebrantado y humillado. Al Señor no le interesan nuestras cosas, le interesamos nosotros. El libro de la imitación de Cristo, atribuido a Tomás de Kempis, libro tan apreciado por la tradición espiritual cristiana, repite la misma afirmación del salmista. Dice en el libro tercero: la humilde contrición de los pecados es para ti el sacrificio agradable, un perfume mucho más suave que el humo del incienso. Allí se purifica y se lava toda iniquidad. Y hasta aquí, pues, este acercamiento al Salmo 50. Vamos ahora al Salmo 130, pues hacemos lo mismo. Si os parece, lo rezamos, no lo leemos, lo rezamos.
Pone Salmo 130, 129, canción de la subida. ¿Por qué canción de la subida? Los que habéis ido a Jerusalén, pues sabéis que Jerusalén está en alto, es subir a Jerusalén. Pues era un salmo de peregrinación. Cuando se atisbaba la ciudad santa, con conciencia de llegar a la ciudad del gran rey, al santuario del Santo de los Santos, que era el templo, el orante, el peregrino, rezaba estas palabras. Por eso es canción de la subida. Y nos sirve para muchas cosas. Vamos a rezar. Empecéis ahora vosotros. Venga. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Qué bonito, ¿verdad? A mí es de los salmos que, como es tan breve, casi me lo sé de memoria. Del Miserere algunas veces fallo, pero este me lo sé de memoria y es un salmo que suelo rezar con frecuencia. Bueno, pues nos acercamos ahora al famoso Salmo de Profundi. Decir que estos salmos, tanto el Salmo Miserere como el de Profundi, pues han sido objeto de versiones musicales bellísimas. Hay muchos autores que don Francisco Juan puede decirnos muchos autores que han versionado musicalmente estos dos salmos, porque es un melómano muy conspicuo. Tanto así que cuando te montas en el coche con él, lo único que funciona es radio clásica. No hay otra radio clásica. Nos acercamos ahora al famoso Salmo de Profundi. En esta pequeña pero intensa oración, el salmista se siente hundido por sus pecados y desde lo hondo eleva su oración al Señor. Pues también nosotros estamos invitados hoy siempre a rezar a Dios desde nuestras derrotas y postraciones. Las tuyas personales, las de tu parroquia, las del mundo, las de las personas que conocemos. En definitiva, en la oración tomamos conciencia de nuestra realidad y de la que nos circunda y se la contamos con sinceridad al Señor. Pues bien, esta súplica que expresa este abatimiento del salmista nos viene muy bien a todos nosotros. ¿Cuántas veces, cuando pasamos por estas situaciones, pensamos que no podemos rezar, que Dios no acepta nuestra oración? Y este salmo nos está diciendo que es mentira, que es todo lo contrario, y que hay que hacer frente a esa tentación desde lo hondo. No dice de qué hondura se trata. Ya os he explicado antes que es la hondura de la falda del monte en el que está sentado Jerusalén. Habla desde lo hondo. Cualquier hondura, cualquier bache, cualquier precipicio, desde ahí se puede invocar al Señor. Incluso desde la misma muerte, inminente, como os decía antes del Señor. Esta súplica sincera posee dos partes. Primero, el orante solicita vehementemente la atención del Señor y le pide el perdón de sus pecados. Versículo 1 al 4. Después pasa de hablar con Dios a hablar de Dios. Declara su confianza en Dios e invita a la comunidad de Israel a esperar la redención que viene del Señor. Versículo 5 al 8.
Comienza el Salmo con la metáfora espacial de las profundidades. En nuestra cultura ser profundo es positivo. Una persona muy profunda, lo que dice, hay que ver qué profundo es. Es sinónimo de autenticidad, de riqueza interior. En Israel era una imagen negativa. Lo profundo era signo de lo perdido, de lo imposible, de lo inalcanzable. Así por decirlo con palabras actuales, el orante se siente hundido. Solo su voz se alza desde el abismo. Por eso, desde las profundidades que pueden ser el pecado, la enfermedad o el sufrimiento, eleva su oración al Señor, que es imaginado arriba en el cielo, y le pide el perdón de su culpa. El salmista también usa la imagen de la vigilancia. Como un centinela en la noche espera que llegue la aurora, así el orante espera con ansia que llegue el Señor y lo salve. Como cuando tienes un fuerte dolor y esperas el medicamento que te quite ese dolor. Con esa misma ansiedad espera el orante que venga Dios para salvarlo. Un hombre orante abatido por un terrible sufrimiento clama a Yahvé. Parece como si sus gritos brotaran desde las profundidades del abismo. Implora con toda su alma a Dios, instándole a que ponga su oído en sintonía con su clamor. Desde lo más profundo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tu oído atento a la voz de mi súplica. Sabe que es un pecador, pero al mismo tiempo es consciente de que Dios tiene misericordia de su condición de barro. Sabe también que ni él ni nadie puede subsistir en la presencia de Dios si es juzgado según sus pecados. Su esperanza radica en que sabe que el perdón es uno de los atributos de Dios. Qué hermoso. Lo decía Santo Tomás de Aquino, que habló de los atributos de Dios como omnipotente, omnisciente. Pero de todo ello, lo dice la Suma Teológica, el atributo más grande es la misericordia. La oración está marcada por el dolor, el arrepentimiento y sobre todo por la inquebrantable certeza de que Dios le escucha. Le dice a Dios, si tienes en cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Es tan grande en su confianza que se mantiene a la espera de la bondad de Dios. Espera en Yahvé, espera en su palabra. Esa palabra que movió a Yahvé para liberar a su pueblo, esclavo en Egipto. Esa palabra que abrió el Mar Rojo para que Israel encontrara su camino a la libertad. Esa misma palabra, la palabra poderosa de Dios, descenderá sobre él, le envolverá y le absolverá de todas sus culpas. El Salmo nos invita a la confianza de que cuando escuchamos las palabras yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, son palabras que obran en realidad lo que dicen. El Señor, por medio de ellas, nos está librando de los eslabones de nuestras cadenas. Por eso, ante la posibilidad de la tentación de desesperarse por la situación personal en la que ha caído a causa de almacenar culpa sobre culpa, nuestro hombre orante proclama su fe y su confianza en la salvación de Dios. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra, porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Yo decía al comienzo de esta charla, voy ya terminando, porque ya va siendo hora, os decía al comienzo de esta charla que el Señor rezó con los salmos. Y puede que alguien tenga la duda de pensar, ¿y cómo el Señor, que es la santidad supereminente, rezó estos salmos que son de penitencia? ¿Cómo podría el Señor decir misericordia, Dios mío, por tu bondad? Por tu inmensa compasión borra mi culpa, si Él no tiene culpa. Sabemos que los salmos son mesiánicos en su conjunto, lo que quiere decir que expresan y anuncian situaciones concretas de la vida de Jesucristo. Siendo así,
Podemos entonces preguntarnos, ¿Jesús realmente oró así a su Padre? ¿También Él almacenó culpa sobre culpa para invocar y apelar al Dios de la misericordia? Evidentemente sí, pero no por sus pecados, sino porque, como nos recuerda San Pedro en su carta, lo rezamos ahora todos los domingos por la tarde, la segunda víspera, Él cargó sobre su ser las culpas continuadas y persistentes de todos los hombres y las consumió en el horno de amor de su pasión. La expiación del pecado del mundo, repetidamente anunciada por los profetas, nos es admirablemente expuesta por el apóstol San Pablo. Dice en la carta a los Gálatas, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Y no lo dice también San Pedro en su carta, cargado con nuestros pecados, subió al leño. Y no lo escuchamos cada Viernes Santo en esa admirable primera lectura del cántico del siervo de Isaías, que dice que Él pagó por nosotros y que sus cicatrices nos han curado. De una forma sumamente explícita, el apóstol Pablo anuncia que Dios mismo plasmó en su propio Hijo el pecado de toda la humanidad, nuestro pecado, de forma que con su súplica hacia Él quedásemos todos libres de culpa. Y dice en 2 Corintios, en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en Él. Mirar al crucificado. Los de la parroquia de la Santa Cruz conocemos muy bien la primera lectura del día de su fiesta, que es aquel pasaje en el que se eleva la serpiente de bronce en el desierto. Como lo voy a predicar en el retiro del sábado, pues esto lo voy a hacer más sencillo. Pero todo el que miraba a la serpiente quedaba curado. Pues San Pablo está diciendo eso. Quien mira al crucificado queda limpio de sus culpas. El mismo apóstol subraya con inusitada fuerza la buena noticia de nuestra justificación, es decir, santificación a causa de Jesucristo. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. En este contexto nos parece muy oportuno dirigir ahora nuestros ojos hacia el Señor Jesús y sacar a la luz, su oración al Padre. Así como el salmista, cubierto por sus pecados, no dejaba de esperar en Yahvé y en su palabra como garantía de su perdón y liberación, vamos también a ver a Jesús esperando en el Padre, esperando su respuesta una vez que ha cargado y asumido toda su culpa. Nos acercamos a un texto que forma parte de la oración súplica que el Señor dirige a su Padre en el contexto de la Última Cena. Sabemos que esta fue el pórtico de entrada de su pasión. De hecho, fue en ella donde anunció la inminente traición de Judas. Escuchemos su oración. Dice el Señor, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Así como el salmista confía sus pecados al infinito perdón de Yahvé, Jesús pide a su Padre que le glorifique, que le rescate de la muerte que está a punto de caer sobre él. Puede pedir esto, pues es consciente de que está a punto de culminar la misión que le ha confiado al enviarle al mundo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste a realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese. Capítulo 17 de San Juan. El Padre glorificó a su Hijo resucitándolo, y nosotros, libres ya de toda culpa, resucitamos y también gloriosos con Él. En la muerte de Jesucristo, Dios escuchó todos nuestros clamores, y por su Hijo la vida eterna nos ha sido concedida. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, pero su vida es un vivir para Dios.
así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. En la carta a los romanos. Según la tradición del Vía Crucis, Cristo cayó por 3 veces en tierra. Él probó el barro de nuestras negruras y abismos. Él conoce lo profundo de nuestros sufrimientos y pecados. Por eso podemos rezar el Salmo junto a Él. Jesús también exhortó a sus discípulos a velar. En la noche de Getsemaní dijo a los suyos: velad y orad para que no entréis en la tentación. Él, como el salmista, recomendaba aguardar al Señor y permanecer vigilante, como el centinela a la aurora. Esta alborada venturosa que el centinela espera con ansia nos recuerda la mañana de Pascua, cuando el pecado, la oscuridad y la muerte fueron vencidos. Por último, Jesús nos enseña a suplicar el perdón divino. Nuestro Padre nos aguarda. Así lo dice la carta a los Hebreos. Comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Y termino ya. Tras orar el Salmo con su primer autor y con Jesús, ahora nos toca rezarlo con nuestra propia voz y con nuestra propia historia. Y nos podemos preguntar: ¿estoy hundido? ¿Estoy hundida? No pienso solo en ti. Recuerda a aquellos que también se sienten hundidos. Clama con ellos y por ellos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Pide perdón por un mundo en el que a muchos no se le ofrecen oportunidades. Pide perdón porque el pecado destruye interiormente a las personas y las familias. Y di de corazón: desde lo hondo a ti grito, Señor. Pero no todo es oscuridad. Como centinela en la noche, levanta la mirada al cielo, porque ya se ve entre tinieblas la alborada. Espera en el Señor, porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Qué hermosas estas oraciones para adentrarnos aún más, si cabe, en la cuaresma de este año 2024, con espíritu de oración. Orar con las mismas palabras que el Señor nos ha regalado. Pedir los mismos sentimientos que Jesús tuvo para rezar con su espíritu. Y sobre todo, confiar en la misericordia de Dios, que no conoce ocaso. Y ya está. Muchas gracias por venir. Decirles que mañana, pues, el muy listo señor don Alfonso Medina Crespo, pues nos hablará de algo tan importante que hacemos en esta catedral siempre, mejor o peor, pero lo hacemos: la oración y la música sacra. Decía San Agustín que quien canta, reza 2 veces. Canta bien. Bueno, y los que no cantamos bien, pues también rezamos 2 veces. En fin, ya depende del oído que tenga cada uno. Pues muchísimas gracias y disculpad, nos hemos colado 6 minutos.